de los personajes estrella en la Biblia es David. Cómo David recurría a Dios cuando tenía problemas. Y al final de sus días tenemos 2 Samuel capítulo 22, donde tenemos como un testimonial del rey David, donde él deja asentado cómo cuando él tuvo problemas recurrió al Señor. Aquí en 2 Samuel 22, David ya está por morir, pero él como que nos deja un testimonial y dice, miren, en los momentos difíciles yo pedí ayuda al Señor y Él estuvo allí para mí, Él me socorrió. Así que vamos a inspirarnos hoy en 2 Samuel capítulo 22 y a medida que nosotros lo leamos, póngale usted atención y permita que entre en su sistema, que alimente su fe y usted diga, si David vio la mano de Dios a su favor, yo la puedo ver en mi vida, y entonces usted va a permitir que la palabra del Señor alimente su ser interior. De eso se trata, leer la palabra, no solo de oírla, sino de que penetre en nuestro sistema y se convierta en verdadero alimento espiritual. En unos momentos entonces iniciamos la lectura de hoy, así que atentos para alimentarnos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y David dedicó este cántico al Señor, cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son las palabras: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvaste de mis enemigos. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras, entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su represión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con Él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que te es fiel e intachable con el que te es intachable. Y me encanta porque David estaba claro de su identidad en Dios, porque dice, juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida, tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino.
Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Entonces tenemos al final de la vida que David, de su vida, que David hace este poema y tomando esta metáfora en donde inicia hablando de una tormenta en donde él está y Dios aparece con mucha fuerza. Y me encanta cómo David describe cómo Dios aparece como indignado, con mucha fuerza. Dice, humo salía de su boca y apareció montado sobre un querubín a rescatarme. Yo no sé si usted había concebido esa imagen de Dios, pero parece una fiera queriendo venir a rescatar a sus hijos. Y esa es una imagen que nosotros debemos también tener de Dios. Un Dios indignado que viene a pelear a favor de sus hijos. Porque muchas veces tenemos una imagen de un Dios inofensivo, pero no, tenemos aquí la descripción de cómo lo percibía David. Un Dios indignado que viene a pelear en favor de sus hijos. Y otra cosa, y Nicky lo hacía ver muy bien, y tal vez Nicky nos lo hace ver, es cómo David tiene clara su posición en Dios, porque dice, yo he sido limpio, nunca he hecho nada malo, ¿verdad? Y cuando uno lee la biografía de David, uno dice, Y más adelante, estás ¿verdad? hablando, David, ¿verdad? Pero él está creyendo en que es justificado por la gracia de Dios. David vivió anticipadamente esa justificación de la gracia de Dios y dice, yo estoy limpio. ¿Y cómo lo puede decir David? Porque él está creyendo en la justificación que vendría a futuro a través de Jesucristo. David no la tenía completamente clara, pero él tenía su esperanza puesta en que iba a ser justificado. Nosotros ya lo tenemos claro. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en lo que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. David la tenía puesta en la promesa que iba a venir y él proféticamente sabía que iba a venir una justificación. Él no lo tenía tan claro, solo lo estaba profetizando. Nosotros ya lo tenemos claro y podemos estar tranquilos. El Señor va a pelear mis batallas porque he puesto mi confianza en Cristo Jesús y por lo tanto estoy limpio de todo pecado delante de Dios. Yo tengo derecho de pedir su intervención, no por mis obras, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y es que David, Ronnie, tenía información privilegiada. Es como cuando uno en los negocios, ayer hablaba Antulio, por ejemplo, uno quiere comprar terrenos por donde va a pasar la VAS. Y te avisan que va a pasar por ahí la carretera y entonces compras pericos baratos. Y después tenés muchos terrenos. ¿Por qué? Porque tenés información privilegiada, lo mismo que le pasaba a David. Y saben que David, a mí lo que me impresiona de él es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo dice que Dios testificó, lo dijo en Hechos 13:22, que Dios testificó que David, o sea, imagínense tener de testigo al Señor cuando Dios dice que David es conforme a su corazón. Porque David, ante todo, dice el Señor, va a hacer su voluntad. Cuando yo leo eso, digo, o sea, Dios estaba claro de que la voluntad de él iba a prevalecer en la vida de David. Y es que por eso es que con todo y todo lo que le pasó al pobre David, le fue tan bien. Y yo veo y rescato 5 puntos que David tiene en su vida, que es lo que le ayuda a conservar esa actitud, a gobernar esa actitud y esa identidad en Cristo. Y la primera es que David sabía que Dios estaba interesado hasta el mínimo detalle en su vida. Jesús dijo en Lucas 12:7 que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contadas. Y Dios, ¿por qué está interesado en nosotros? Porque Dios es amor y el amor se interesa en los detalles. Es como una mamá con su hijo. Yo sé que mi hijo Santiago está callado porque nunca se calla, mis hijos nunca se callan, yo nunca me callo. Imagínense cómo vive el pobre Bobby. Pero cuando está cansado, yo sé que está enfermo porque yo presto atención a cada detalle y David estaba consciente que Dios prestaba atención a sus detalles. También pude entender que David sabía que Dios estaba en sus problemas. A veces nosotros no escuchamos al Señor porque lo que queremos escuchar es una voz. Pero si nosotros vamos a la palabra, Dios nos va a hablar en versículos. Y creo que Dios le esté hablando todo el tiempo a David. Eso es lo que hace que su alma espere en silencio, porque a veces nos apuramos a hacer las cosas. Pero dice, estar calmados y ver que yo soy Dios. Eso es muy difícil, estar calmados. Pero David sabía estar en la presencia del Señor. Número 3, David estaba pendiente de lo que Dios le decía. O sea, atento a escuchar la voz de Dios y a hacer su voluntad, como dice la Biblia. Y sobre todo,
se retiraba a un lugar seguro y escribía la visión. ¿Por qué es tan importante estos puntos para nosotros entender la vida de David y aplicarla a nuestra propia vida? Porque cuando Dios nos dice algo, nosotros podemos gobernar nuestra actitud aunque el problema esté encima. Y sobre todo cuando escribimos la visión, de ahí salen los salmos, nosotros podemos leer que aunque venga un problema, Dios ya lo dijo y yo lo tengo escrito. Exactamente. Sí, cuando hablamos de David, ojo con esto, diría un amigo. Estamos diciendo que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No era Dios. No se va a quedar usted con el pensamiento de que David tuvo una vida perfecta, porque no tuvo una vida perfecta, como decía Ronnie. Al leer este salmo, uno dice, wow, David. Pero hubo momentos donde no estaba escuchando a Dios, sobre todo cuando sus emociones se desbordaron en cuanto a su rol de padre de familia. Como rey, buscó a Dios, Dios le daba victorias, pero hubieron momentos difíciles, incluso hasta los últimos días de su vida, pues hubieron consecuencias lamentables porque no pudo gobernar alguna parte de su vida, no se tomó de Dios. Ahora, ¿por qué entonces es un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Porque algo que sí hacía él es parar y decir, bueno, Dios, ¿qué hacemos? Y voy a tocar solo un extracto de otro pasaje de David. Cuando él tiene el problema del adulterio, está Betsabé embarazada, él recibe la palabra de que ese niño va a morir, él va, llora, clama para que ese niño no muera y de todas maneras el niño muere. Todos sus miembros del gobierno estaban diciendo, ¿qué va a hacer David ahora? ¿Sabe qué hizo? Se levantó, se bañó y se fue a adorar al único Dios. Él comprende que un hombre de acuerdo al corazón de Dios trae a balance todo lo que le está pasando y sigue al Señor y lo alaba. En este momento, en este segundo libro de Samuel que estamos leyendo, en Néstor, lo que está hablando David acá es un momento de victoria, ¿verdad? Y él reconoce que es Dios, pero en sus momentos de debilidad también reconoce que solo hay un Dios. Y por eso es que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía. Cuando el profeta Natán llegó a confrontarlo por el adulterio con Betsabé, ¿saben qué? Escribió el Salmo 51. Si usted lo puede leer, más adelante lo hago. Yo lo voy a leer 2 versículos. Verso 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Él sabía lo que necesitaba. Necesitaba llegar con Dios, arrepentirse, y Dios es fiel. Iba a escuchar su clamor, pero ver su corazón. Y él estaba arrepentido. Y entonces por eso, como decía Ronnie, por eso podía llegar él. No, estoy limpio, porque ya él sabía que Dios había perdonado sus pecados. Verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Me encanta porque él llega con ese arrepentimiento y le dice, yo no lo puedo hacer solo. Yo no puedo tener un corazón limpio, yo no puedo ser fiel, pero a través tuyo sí lo puedo hacer. Y por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios, por ese arrepentimiento que él tenía, por esa vulnerabilidad y por esa sinceridad que decía, Señor, sí, metí la pata, cometí adulterio. No lo tapaba, no decía, solo fue un poquito, no fue mucho. Mira, en relación a los pecados hay otros más grandes. No, él llegaba, se rasgó sus vestiduras cuando Natán llega y lo confronta. Él dice, Señor, he pecado, límpiame, me arrepiento, no fue correcto lo que hice. Dame un corazón limpio, dame un corazón puro delante de ti. Ese es el arrepentimiento que yo creo que nosotros debemos de tener cuando cometemos algún error. Y Dios está ahí, listo para limpiarnos, listo para perdonarnos. Y si te das cuenta, de acuerdo a lo que él escribió aquí en el Salmo, en 2 Samuel 22, se creyó el perdón. Porque él aquí está diciendo, soy justo. Yo soy justo y por eso tú me ayudaste, ¿verdad? Pero también quiero hacerle notar algo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo ungieron para ser rey desde pequeño y cualquiera pudiera decir, cualquiera de nosotros, es que así como David, que era tan cercano a Dios, seguramente no tuvo problemas, pero no. Vemos la vida de un hombre que a pesar de que Dios lo llamó para ser rey, tuvo mucha autoridad, tuvo muchas batallas a lo largo de su vida. Y mire lo que dice el verso 19. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Es que, oiga, me atacaron en el día de mi desgracia. Es decir, me llovió sobre mojado, está diciendo David. Pero el Señor me dio su apoyo. Puede ser que usted esté así como David. Usted está diciendo, es que pastor, me está lloviendo sobre mojado. Me están atacando en el día de mi desgracia. Pero ¿cuál es nuestra esperanza?
que el Señor nos dé su apoyo. Y eso quiere decir gobernar su día. Y de eso se trata Vaya con Dios. No importa qué es lo que estemos nosotros enfrentando, es decir, encontremos nuestra esperanza en el Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos, Señor, ayúdanos en este momento? Somos como David, que tenemos momentos complicados, momentos difíciles, cosas que no vimos venir. Pero en medio de eso, tú eres nuestro apoyo, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra esperanza, Señor. Oremos entonces. Padre bendito, hoy queremos ponernos en la situación que estaba David, porque a veces tenemos ataques, situaciones que no vimos venir. El enemigo había estado tramando, hilando trampas, telarañas que no habíamos considerado, Señor. Y de repente nos viene un ataque a nuestra economía, una traición de algún familiar, alguna situación que no habíamos venido, un diagnóstico médico y simplemente no lo habíamos visto venir, Señor. Y en medio de esta situación clamamos a ti para que tú intervengas y ponemos nuestra esperanza en ti. El objetivo de este programa no es una automotivación, porque en nosotros no tenemos fuerza, Señor. En nosotros no está la fuerza para enfrentar lo que se nos viene. Pero de ti sí podemos tener la fuerza. Por eso este programa se llama Vaya con Dios, porque queremos poner en ti nuestra esperanza. Queremos tomarnos de tu mano para enfrentar lo que se viene y obtener de ti sabiduría, fuerza, recursos para dar los próximos pasos. Te necesitamos, Señor. Y al inicio de este programa, y al inicio de esta semana, y al inicio de este periodo laboral, queremos pedirte ayuda, Señor. Danos tu fuerza, danos tu ayuda, danos tu estrategia para salir adelante. Gracias, Señor. Sabemos que tú vas a estar con nosotros. Y así como tuviste misericordia de David, siendo un hombre con muchas falencias como nosotros, y así como tuviste misericordia de él, sabemos que vas a tener misericordia de nosotros. En ti ponemos nuestra confianza, en tu nombre, Señor. Amén. 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 Muy bien, así que sabemos que ponemos en el Señor nuestra confianza. Lo invitamos a volver a leer este 2 Samuel 22. Es una joya para aquellos que estemos pasando momentos difíciles y que sepamos que Dios puede aparecer. Dios puede aparecer como una fiera, una fiera para proteger a sus hijos. Vea usted así a Dios, una fiera que aparece, una osa herida que viene a proteger a sus hijos. Así nos ama el Señor y así Dios va a aparecer a auxiliarnos. Creámoslo porque así nos ama el Señor. Vaya con Dios. ¿Y qué tal si arrancamos entonces con la lectura, Nikki? ¿Nos ayudas con la primera muy parte emocionada de la lectura? de empezar la lectura, segundo día del libro. Excelente. En el Salmo 59 cita aquí Joel Osteen. David estaba huyendo del rey Saúl, escondiéndose en el desierto. Había sido bueno con Saúl, pero este estaba celoso de él. Saúl no podía soportar que la gente celebrara a David más que a él. Saúl y su ejército perseguían a David, haciéndole la vida imposible. David podría haberse asustado y haberse enojado, pero en medio de todo esto David dijo a Dios: pero en cuanto a mí, cantaré sobre tu poder, gritaré de alegría cada mañana, porque tú eres mi refugio, un lugar de refugio en tiempo de angustia. David entendió que no podía controlar a Saúl o hacer que Saúl no estuviera celoso. No podía cambiar las mentes de sus enemigos, pero podía dirigir su corazón. No dejó entrar la preocupación, el miedo, la amargura o el pánico. Su actitud fue: voy a permanecer en paz. No voy a meditar en lo que no funcionó. Dios, te alabaré en medio de esta tormenta. Voy a gritar de alegría a pesar de lo que venga contra mí. No puedes controlar las acciones de otras personas y no puedes hacer que hagan lo correcto, pero sí puedes controlar tus acciones, porque sobre ellas sí tienes el control. Y aquí el autor vuelve a citar la escritura, eso me encanta, porque dice que en Éxodo 14:14 dice: quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Esto quiere decir que puedes estar en una situación injusta. Todos pasamos por eso. Alguien te hizo mal, estás luchando con una enfermedad, has pasado por una pérdida, puedes estar preocupado, amargado y molesto. No puedes controlar lo que pasó y no puedes hacer que eso desaparezca. Sin embargo,
Son en esos momentos en donde tienes que armarte de valor, como David, y decir, no dejaré que las malas acciones de otros afecten la paz de mi espíritu. Seguiré cantando alabanzas, continuaré agradeciéndole a Dios. Seguiré hablando la victoria de Dios para mi vida. Cuando permaneces en reposo confiado en Dios, Él pelea tus batallas. Él se encargará de tus enemigos. Él te compensará por las cosas injustas. Él sacará belleza de las cenizas. No te dejes controlar por aquello de lo cual no tienes control. No puedes evitar que los Saúl vengan contra ti. No puedes evitar que la gente esté celosa. Lo que sí puedes controlar es lo que tú dejas entrar a tu mente y a tu corazón. Y a continuación el autor nos pone un ejemplo de cómo funciona esto. Una señora me contó lo criticón y ofensivo que era uno de los familiares de su esposo, a tal punto que ella ya no quería asistir a los eventos familiares. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Finalmente le dijo a su esposo, tienes que hacer algo con ese hombre, es tu pariente. Ella esperaba que le dijera, tienes razón, querida, nadie debería hablarte así, voy a ponerlo en su lugar. Y hay una sabiduría de Dios en los esposos que hay que escucharlos. Oiga lo que dice este esposo. Pero el esposo dijo, te amo. Empezó bien, te amo. Pero no puedo controlarlo. Esa es una gran verdad. Él tiene todo el derecho a tener su opinión. Puede decir lo que quiera, pero tú tienes todo el derecho a dejar que te ofenda. Él estaba diciendo, en otras palabras, tienes que controlar lo que sí puedes. Y esa eres tú, tus pensamientos y acciones. Ese día fue un punto de inflexión para esta señora. El familiar no cambió, pero ella sí. Dejó de permitirle que la molestara. Y no le dio de comer a su esposo. No es cierto. Cuando permites que otras personas contaminen tus acciones, estás otorgándole poder sobre tu vida. Estás dejando que te controlen. A veces esperamos que las circunstancias cambien. Cuando esta crisis financiera termine, dejaré de estar tan estresado. Cuando mi jefe me trate mejor, dejaré de temer ir a trabajar. No, recuerda que tienes la autoridad de solo permitir entrar a tu mente y corazón lo que tú quieras que entre. No tienes que dejar entrar la ofensa, la preocupación, la autocompasión. Debes de recordar que como hijo de Dios, tú tienes el poder para mantener la calma. Cuando los problemas vengan, no tienes que alterarte. Cuando tus planes no funcionen, no tienes que derrumbarte. Cuando alguien es grosero, no tienes que ofenderte. Tú tienes el poder de decidir mantener la calma. Es porque eres un hijo de Dios. Te ha dado la autoridad para gobernar sobre tu situación, mente y actitud y respuesta ante la adversidad. No puedes controlar todas tus circunstancias. Eso no depende de ti. Eso está en las manos de Dios. Tú controlas lo que puedes controlar y tienes que confiar en que Dios se encargue de todo lo demás. Cuando has tenido un contratiempo, cuando te enfrentas a dificultades, el enemigo, adivine qué, va a bombardear tu mente. Mente, emociones e incluso usará a otras personas para tratar de desanimarte y hacer que te preocupes y te llenes de dudas. Ahí es cuando tienes que adueñarte de tu autoridad de hijo de Dios y decir, no voy a permitir que eso me controle. No pensaré en lo que no funcionó. Me mantendré creyendo en fe. Yo sé que Dios sigue en el trono. Sé que Él no me trajo hasta aquí para abandonarme ahora. Sé que el enemigo no estaría tratando de detenerme si no hubiera algo impresionante en mi futuro. Si haces tu parte y controlas lo que puedes controlar, si gobiernas tu mente, tus pensamientos y tus actitudes, entonces Dios hará su parte. Él hará que ocurran cosas que tú no podrías hacer que sucedan por ti mismo. Así que esa es la esencia de lo que el autor nos está presentando. ¿Y a quién no nos ha pasado que de repente aparece una persona, en este caso el ejemplo que él nos presenta, un familiar político que está lanzando como, yo no sé si usted ha visto eso, pero dardos o torpedos
y de repente estamos en una reunión, puede ser en el trabajo Y o en una saca la familiar. bazooka. Ajá, y nos lanza torpedos y uno siente, lo dijo por mí. Y al principio uno dice, no, tal vez no lo dijo por mí. Y al rato lanzan otro y dice, lo dijo es que por hay ti. pastorcitos, ¿qué? Y uno dice, ala, lo está diciendo por mí. Soy el único pastor aquí en la sala. ¿Y esta tipa qué se cree? ¿Verdad? Y entonces uno decide si eso le afecta a uno o no. Y puede pasar en Twitter, en Facebook, no sé si pasa en Facebook, pero por lo menos en Twitter pasa cada rato. Y entonces uno se da por aludido o no. Y uno puede controlar su actitud o no. Y generalmente cuando uno está inmaduro y uno está en la carne, uno no se controla. Y uno saca se la enoja. bazooka también. Sí, exacto. Uno por lo menos se enoja o comete la inmadurez de también devolverlo. Se pone a jugar tenis, ¿verdad? Me sacaste la bola, yo la devuelvo también. Y es ahí donde dice Joel Osteen, uno puede controlar sus actitudes, uno debería controlar sus actitudes y no permitir que esta persona afecte mi actitud. Porque solo pensemos algo, cuando alguien nos deja ir en una indirecta, ¿qué quiere? Que explote de este lado. Digamos, si alguien dice, "Ja, es que esos pastorcitos, ¿qué quiere? Que me afecte a mí, que yo me enoje, ¿ya? Si yo no me enojo, esta persona se va a quedar molesta porque no me explotó a mí, ¿ya? Y si a mí me explota y me saca de quicio, la persona va a decir, lo logré, le hice pasar una tarde incómoda. Eso es lo que quiere el enemigo con nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestro día, ¿verdad? Y esta lectura me hace entender que el factor más importante en mi futuro no está en las opiniones de los demás, incluso las opiniones de mi papá, las opiniones de mi mamá, mis circunstancias. El factor más importante en mi futuro es saber escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios te dice algo, tú la entiendes y sobre todo escucharla y saberla distinguir de las voces de los demás, de las voces de Satanás o incluso de mi propia voz, de que ese pensamiento viene de mí. Excelente. Y me encanta mucho en Éxodo 4. Dios habló, yo siento que Dios habló ayer mucho en mi corazón cuando Moisés tiene su vara y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara, ponla en el suelo. Y la vara se convierte en culebra y de ahí le dice, agárrala de la cola. Y yo me voy a pensar, si yo fuera Moisés, sí la agarro, pero qué terrible, la agarró de la cola y la levanta. Y cuando la toca y la agarra con su mano, se convierte en una vara. Y Rick Warren, yo escuché una vez una prédica en donde él hace una analogía sobre la vara y la clave de entender lo que representa la vara en las manos de Moisés. Y es que esta vara representa primero su identidad, porque él es pastor, él estaba pastoreando ovejas en ese momento que Dios se le presenta. Representa la vara sus ingresos en ese tiempo, mientras más cabras tenías, más billete tenías. Y representa su influencia, porque con la vara mandaba las ovejas. Entonces, esta analogía de entender qué representa lo que yo tengo en la mano y qué pasa cuando yo la rindo al Señor, cobra vida. ¿Y qué pasa cuando yo tomo de vuelta la vara? Está muerta, se convierte en una vara. Y Dios hablaba a mi corazón en que yo puedo rendir todo lo que yo soy al Señor para que cobre vida. ¿Qué pasa cuando yo tomo por mi propia mano esa influencia, esos recursos, esa identidad? Se vuelve una vara muerta. Y esa vara en donde Dios se manifestó, porque cuando Dios hacía un milagro no lo hacía para impresionar, lo hacía para enseñar. Y cuando Dios se manifiesta en esa vara, dejó de ser el palo de Moisés a convertirse en la vara de Dios que abrió el mar rojo, que se manifestó entre los magos, que golpeó la roca para que saliera agua. Y vemos este versículo que cita Joel Osteen, en donde dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. O sea, yo con esa vara voy a abrir el mar y ustedes van a pasar por medio de ella. ¿Por qué? Porque ustedes están rindiendo lo que Dios tiene para ustedes a Él y eso hace que cobre vida, Ronnie. Entonces ya no importa lo que digan de mí si yo ya tengo rendida esa identidad ante el Señor. Excelente. Y es que, como decía aquí Joel Osteen, dice, no voy a permitir que eso me controle. Yo sé que Dios sigue siendo Dios y Él está en el trono, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos vamos a distraer. Él tiene un propósito para todo lo que hacemos y está de acuerdo a su voluntad. Hace mucho tiempo escuché una conferencia de Maxwell y él decía que cuando él tiene la oportunidad de dar conferencias, antes le pasaba que si veía a alguien que no le estaba poniendo atención o que lo estaba haciendo así con cara de desprecio, lo estaba viendo, él se enfocaba en esa persona y empezaba como a tirar indirectas, eso de ser horrible. Empezaba como, dije yo, a veces me pasa. Y empecé a poner atención
¿Y qué si esa persona nunca pone atención y ahora está en silencio porque le está impactando lo que Dios está hablando a través de usted? Decía él. No debemos dejar que los distractores nos desvíen de ese camino. Nosotros no podemos controlar las actitudes de las otras personas, decían ayer, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos, como a veces la esposa nos dice, ¿estás enojado? No, pues contale a tu cara que no se ha dado cuenta. Uno no puede cambiar lo que está sucediendo, pero sí puede cambiar y llevar a sujeción y gobernar sus emociones. Y Erwin Rafael McManus es un autor que me gusta leer. Ayer me recordaba que él decía algo. Dice que la paz no llega cuando finalmente nosotros controlamos todo. La paz llega cuando ya no necesitamos controlar, dice él. Entonces, cuando nosotros realmente logramos darle el control al Señor, decir, Señor, yo hago lo que tú me enviaste a hacer, estoy con mis emociones en tus manos, y ahí se va a ver el fruto. Y yo diría, cuando creemos que estamos controlando, fíjate, porque realmente no estamos controlando nada, ¿verdad? Cuando realmente reconocemos que no podemos controlar y confiamos en el Señor. De lo que decías, Alejandro, una cosa que yo creo que nos hace tener malas actitudes es cuando no soltamos. Vos hablabas de soltar, pero muchas veces no soltamos. Nos quedamos con ese rencor, con esa amargura, con esa falta de perdón. Nos quedamos con esa ofensa en nuestra vida y no la soltamos. Y entonces no podemos llegar a tener paz. No podemos, y lo que estamos haciendo es le cedemos el control a esa amargura, a esa ofensa, a ese rencor, a esas palabras que nos dijeron, y nosotros le estamos cediendo el control de nuestra vida a otro, cuando el control de nuestra vida lo quiere tener Dios. Dios llega con nosotros, como llegó Natán con David, y le dice, ok, ¿quieres que te controle el pecado? Bueno, sigue ahí, pero Dios te quiere perdonar. Y David tomó la decisión de decir, se rasgó las vestiduras y dice, he pecado, ya, y buscó el perdón y entonces encontró la paz. Si tú estás en un momento donde no tienes paz por lo que te han ofendido, por lo que te han dicho, porque te despidieron del trabajo, porque estás metido en alguna situación, ¿quién controla tu vida? ¿Controla tu vida esa situación o Dios controla tu vida? Cuando tú le cedes el control a Dios y como decía Éxodo 14:14, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Hay cosas que nosotros no podemos pelear, que son batallas demasiado grandes que por más que nosotros querramos hacer, no lo vamos a hacer. Yo conté hace un tiempo mi enfermedad que tuve hace 1 año y pico. Yo no la podía controlar, estaba en el hospital, estuve ahí. Yo no podía controlar eso. Tuve que dejarme caer en las manos de Dios. Hoy yo te quiero invitar a que te dejes caer en las manos de Dios. Ya deja tú de controlar las cosas y deja que Dios las controle. Aquí tenemos un par de testimonios lindos de la audiencia. Lilian nos cuenta, antes reaccionaba muy molesta con las cosas que me pasaban. Ahora, más relajada y con sabiduría, sé que el Señor obra en formas que solo Él sabe y espero con fe. Gracias, Lilian. Y por otro lado, Araceli Silva nos dice, mi actitud fue puesta a prueba cuando mi hijo de 12 años fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Llena de fe, decidí hacer lo mejor que pudiera bajo esas circunstancias. Hoy, mi hijo tiene 24 años y es ingeniero electrónico biomédico. Y no puedo dejar de testificar que hasta hoy el Señor nos ha sostenido. Yo quisiera que mi hijo fuera a la conferencia de jóvenes. Muchas gracias, Araceli, por ese testimonio. Y qué lindo y felicitaciones. Si muchas veces recibimos un diagnóstico, una situación difícil, pero no dejemos de confiar en el Señor. El Señor nos va a ayudar en medio de estas circunstancias. Así que sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor. ¿Qué tal si oramos y nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que, sea cual sea la situación que estemos pasando, Él sea quien nos ayude? Ponga usted su confianza en el Señor y le diga al Señor, yo no puedo controlar esto. Y aunque yo piense que lo estoy controlando, no lo puedo controlar. Es como si usted estuviera en una barquita en medio de una tormenta, o un barco enorme. Aunque usted piense que lo está controlando, no lo está controlando. Es mejor decirle, Señor, ayúdame tú, interven tú. Oremos. Padre, llegamos hoy ante ti, seguramente con una diversidad de situaciones. Y aquí en la audiencia habrá gente con situaciones difíciles. Unos con desafíos en la familia, otros con desafíos económicos, otros con desafíos emocionales, Señor, otros con alguna amenaza de algún tipo. Y es aquí donde nosotros
necesitamos clamar y reconocer nuestra incapacidad y pedir tu ayuda, Señor. Tomarnos de tu mano y decirte, ayúdanos. Queremos confiar en ti. Y no sabemos cómo, pero tú vas a aparecer en nuestra ayuda. Ponemos toda nuestra confianza en ti, sabiendo que tú nos vas a ayudar, Señor. Y no sabemos cómo, pero tú vas a aparecer. Hoy depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor, sabiendo que tú nos vas a auxiliar. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, yo sé que el Señor está obrando, puedo sentirlo en mi espíritu, el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y de eso se trata este programa, de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Vamos a hacer una breve pausa, pero queremos invitarlo a que usted no se desprenda porque el Señor nos está edificando, nos está inspirando. Esto se llama Vaya con Dios. Estamos en la lectura de este libro, Gobierna tu Día, de Joel Osteen, en esta temporada nueva de Vaya con Dios. Volvemos en breve, no se despegue. Esto se llama Vaya con Dios. ¡Bravo! Vaya con Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura de nuestro libro Gobierna tu Día. No sé si usted está desafiado, pero qué lindo el poder tomar el control de nuestro día y decir, bueno, no voy a permitir que las circunstancias me arrastren, como decíamos, como cuando una ola la agarramos mal y nos pega una arrastrada. Yo me recuerdo las primeras veces que intenté entrarle a una ola, era una cosa, decía, ¿qué les gusta del mar si uno termina arrastrado y uno termina lleno de arena hasta donde yo no quería, en las orejas y en la nariz? ¿Por qué les gusta? Hasta que me enseñaron a entrarle a la ola y antes de reventar uno entraba a la ola, ¡ah! ¡Qué bonito entrarle entonces antes a la ola! Me subía a la ola y reventaba después. ¿Qué tal si así fuera el día? Que estas situaciones difíciles nos están reventando en la cara y uno dice, me está arrastrando y cada día es tan difícil, pero si de la mano del Señor aprendemos a entrarle y a gobernarlo y de repente nos damos cuenta, Señor, de tu mano, si tú me enseñas, esto hasta divertido es, porque una prueba bien manejada, tomada de la mano del Señor, es una tremenda victoria, hasta un testimonio, ¿ya? Un testimonio de lo que el Señor va a hacer. Eso es lo que vemos alrededor de la Biblia, eso es lo que testificaba David al final de sus días, que fue lo que leímos en 2 Samuel capítulo 22. David dice, me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor apareció como una criatura feroz, fuego salía de su boca, vino a rescatarme. Qué poema más lindo el que nos comenta David. Y así puede ser nuestro día. De eso estamos llenándonos en esta mañana de fe, sabiendo que el Señor está y va a estar por nosotros. Nikki, ayúdanos entonces. Joel Osteen cuenta que hay una franquicia que vende jugos. Ahorita me recordé de un lugar, una venta de jugos en la esquina de Lix que se llama El Bombazo, que a mí me encantaba ahí. Y esta franquicia, la de Joel, no El Bombazo, tiene como eslogan, Gobierna el Día. Te animan a comer los alimentos correctos y tomar las vitaminas adecuadas para que puedas tener un día saludable. Me gusta esa frase, Gobierna el Día. Cuando te levantes por la mañana, toma la decisión, escucha, toma la decisión en la mañana. Voy a gobernar mis pensamientos hoy. No pensaré en lo que se me ocurra. Voy a pensar a propósito en cosas positivas, esperanzadoras y alentadoras. Hoy no pasaré el tiempo con cualquiera. Voy a gobernar mi día y seré selectivo. Me asociaré con personas maduras en la fe. Voy a controlar mi actitud hoy. Veré lo mejor, seré agradecido y permaneceré en paz. Hoy voy a controlar mis emociones, perdonaré los errores, pasaré por alto los insultos y creeré en las promesas de las Escrituras. Esto es importante que lo hagas antes de salir de tu casa por la mañana. Toma la decisión de que nada de lo que suceda te va a controlar. Debes permanecer en paz. Cuando entonces lleguen las dificultades, el tráfico horrible, tu jefe grosero, tu hijo con un problema, de antemano ya habrás decidido que vas a gobernar tu día y lo vivirás en paz. Debes salir de tu casa cada día esperando lo mejor, sabiendo que puede que no todo sea perfecto. Puede haber retrasos, interrupciones y las personas con las que es difícil tratar. No dejes que eso te arruine el día. Controla tu día. Mantén lo negativo fuera de tu corazón. Dios está dirigiendo tus pasos. Cualquier cosa que suceda no es una sorpresa para Él.
Dios, por medio de su Hijo Jesús, te ha dado el poder para permanecer en calma en tiempos de adversidad. Jesús nunca prometió que tendrías el poder para evitar la adversidad, o que no tendrías desafíos, o que tendrías un día perfecto. El hecho es que cada día puede ser un buen día si confías en Él. David tuvo un buen día incluso cuando Saúl lo perseguía. Joel dice, yo tuve un buen día en la playa cuando se presentó esa demanda. Deja de esperar a que todas las circunstancias sean perfectas. Puedes tener un buen día en medio de una crisis. Puedes tener un buen día aunque tengas problemas en el trabajo, aunque estés lidiando con una enfermedad, aunque no le agrades a algunas personas. Mantén la calma, mantén la fe y domina tu día. Toma la decisión como lo hizo David y di, este es el día que el Señor ha hecho. Voy a vivirlo con fe, seré feliz, hoy seré bueno con los demás, voy a aprovechar al máximo este día. Para ejemplificar lo que estoy hablando, quiero contarte una historia. Una noche llamé para pedir una pizza, lo que he hecho durante muchos años. Lo primero que siempre piden es tu número de teléfono. Cuando una joven contestó el teléfono, la saludé muy amablemente y empecé a pedirle o a darle mi número. Y escucha esto, por su manera de responder, si hubiera podido pensar que acababa de cometer un delito grave, o sea, darle su número. Ella prácticamente me gritó, dice el autor al oído. Señor, no estoy preparada para tomar su número de teléfono. Cuando yo quiera su número de teléfono, le pediré su número de teléfono. En ese momento, de pronto, no me sentí para nada como un pastor. Sentí que surgían en mí otras cosas. Tuve que tomar una decisión. ¿Voy a gobernar mis pensamientos o me voy a dejar que su actitud envenene mi corazón? ¿Voy a mantener mis murallas en alto o me voy a defender? La gente está siempre tratando de llevar su estado de ánimo a tu vida. La gente que está sufriendo, que tiene problemas y está lidiando con cosas, tratará de poner su veneno en ti. No son malas personas, solo están sufriendo el error que cometemos muy a menudo. Muchas veces nosotros es morder el anzuelo. Dejamos entrar la ofensa, nos enojamos y les hacemos lo que ellos nos hicieron. Pero no se vence el mal con más mal. Se vence el mal con el bien. Y aquí viene lo difícil. Me dije a mí mismo, ya he tomado la decisión de que voy a permanecer en paz hoy. No me voy a alterar. Escribo libros, dijo Joel Osteen, ¿verdad? Voy a controlar lo que sí puedo controlar en ese momento. Mis respetos para el autor, ¿verdad? ¿Has oído la frase, mátalos con amabilidad? Y eso fue lo que decidí hacer. Pensé en cualquier cosa que pudiera felicitarla. Así que Dios sabe que tuve que usar mi imaginación para hacerlo. Yo imagino que con esto Joel sacó su peinito y abofeteó de esta manera. Le dije, te agradezco mucho que contestes el teléfono tan rápidamente y tomes mi pedido de forma tan eficiente. Ustedes siempre hacen las mejores pizzas y siempre son puntuales. Seguí y seguí, alentándola. Para el momento en que había terminado, ella estaba regalándome alitas de pollo, bebidas y cupones. Se hizo mi mejor amiga, dice la autora. El apóstol Pablo le dio un gran consejo a Timoteo. Le dijo que mantuviera la calma, la tranquilidad y la constancia. Lo dijo así en segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Algunas personas dejan que las circunstancias los alteren con demasiada facilidad, ya sea en el tráfico, ojo, el tiempo o un empleado malhumorado. Me pregunto, ¿cuánto más disfrutarías de la vida y cuánto más alto llegarías si empezaras a dirigir y controlar lo que sí puedes en el día? No dejes que cualquier cosa penetre en tu corazón. No puedes evitar que lo negativo venga, pero puedes evitar que se deposite en ti. Eres un hijo de Dios, eres parte de su reino, estás a cargo de tus pensamientos y de tu actitud. Empieza a gobernar tu mente. Al comienzo del día toma la decisión de que vas a permanecer en paz, que vas a amar a tu prójimo. No vas a dejar que las cosas te alteren. Estarás en calma y tranquilo y estable. Si haces esto, creo y declaro que no solo vas a disfrutar más de tu vida, sino que
vas a ver más el favor de Dios. Él va a pelear tus batallas y se encargará de lo que está tratando de detenerte. Vas a subir más alto, superar los obstáculos y ver nuevos niveles de tu destino. Empieza hoy, gobierna tus actitudes y pensamientos. Y quiero contarles que el autor contaba un poquito antes de esto, no pudimos leerlo porque estamos leyendo el libro un poco resumido, pero él contaba cómo después de un periodo largo de que ellos estaban pidiendo la licencia de construcción, seguramente para remodelar el lugar donde están haciendo los servicios ahora, eso fue en el 2003, finalmente lograron la licencia de construcción. Entonces él se va de vacaciones con su esposa, se fue a la playa, se cambia para ir a meterse a la playa y en eso recibe una llamada del administrador y le dice, mira, fíjate que una empresa multinacional nos acaba de poner una demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a poder iniciar la construcción. Entonces tenían años de estar esperando la licencia y cuando se las dan, en 24 horas les plantean una demanda y le dice, ¿y eso qué quiere decir? Que puede ser que nos tardemos años en volver a reanudar la construcción. Y entonces dice que él se siguió cambiando y se debía ir a meter a la playa y la esposa le dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a ir a nadar. Pero entonces la esposa está así como que regresémonos. Él en la playa. Y él a la playa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Mira, le dice, Dios va a saber qué hacer. Yo vine aquí a relajarme y yo voy a gobernar mi día. Aquí veníamos a relajarnos y que el Señor se encargue. Y entonces yo lo pone como un ejemplo de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Que Dios pelee esa batalla por nosotros. Y no sé cómo lo resolvió, pero ya se están reuniendo en el nuevo local. Yo quiero agregar algo a lo que Rodney decía, porque pareciera que de repente dijeras tú, bueno, entonces todo lo dejo a Dios, pero él dijo algo ahí, dijo, yo ya hice mi parte. Muy bien. Él ya hizo, pidieron la licencia, hicieron todo de manera legal. Entonces él dijo, yo ya hice mi parte. Ahora, eso ya está fuera de mis posibilidades, se lo dejo a Dios. Bueno. Y yo creo que esa es una buena actitud que nosotros debemos de tener. Hacer nuestra parte. Moisés hizo su parte, tomó la vara, fue donde el faraón, pero ya el corazón del faraón lo tocó Dios. Buenísimo. Me encanta cuando el autor es tan puntual en que seamos intencionales. Por eso me hace tanto sentido lo que tú decías de hablar en lenguas intencionalmente, porque él dice, tengo que ser intencional. Y él pone un punto de rodearme, no de cualquiera, de personas maduras en la fe y creerle a las Escrituras. Yo quiero mucho a Néstor, yo se lo digo, Néstor, te lo he dicho siempre, Néstor es un pastor de verdad, Néstor ha hablado Dios a mi corazón por medio de él y hablamos en el corte de cómo tú te acercaste y me diste esa palabra al Señor porque a mí no me gustaba volar, yo tenía problema con eso y Néstor un día se me acercó y me dijo, ¿tú crees que ya cumpliste tu propósito de Dios en esta vida? Yo le digo, no, bueno, entonces Nikki, ese avión no se va a caer. Entonces yo puse en práctica en el último viaje de trabajo ese consejo que Dios me dio por medio de Néstor. Y saben que yo ya estaba sentada tranquila, iba a volar de noche, ya había agarrado mi posición de acuatizaje. Yo dije, bueno, aquí yo tengo un propósito aquí. Y entonces viene el piloto y dice, hay un desperfecto en la nave ya caminando. La vamos a arreglar, ustedes tranquilos, quietos. Y yo dije, ¿cómo lo vamos a arreglar? Yo no me voy a subir en un avión que necesita reparación, ¿verdad? Después de una hora dijo, bueno, si quieren bajarse a estirar las piernas, pueden bajar. Entonces yo dije mi sombrero y literal jalé mi sombrero. Yo le hago señas a Bobby de me bajo porque adiós, yo necesito cumplir un propósito. Y yo me bajo feliz del avión, pero como tú decís, todo el mundo maltratando en el aeropuerto, pasamos toda la noche en el aeropuerto, no lograron reparar el avión, pero yo ya entendí que yo tenía gobernada mi mente en esa situación porque ya Dios me había hablado por medio de Néstor. Yo creía en las Escrituras y aunque yo no dormí en toda la noche en el aeropuerto, yo era la única que estaba risa y risa en ese momento. ¿Por qué? Porque aprendí. Entonces, es por eso tan importante que nos conectemos a programas como estos y estemos sintonizados con Dios para que escuchar lo que Él tiene que decir. Es mejor que lo bajen a uno allí, no que le digan, avión desperfecto y por no verle la cara de limón a todos, decidimos levantar el vuelo. Bueno, otro día Ronnie les contará que él tiene un sueño. Un día me dice, mira, yo quisiera estar en un vuelo donde, ¿te acuerdas? Que hubiera turbulencia. Así como el día. ¡No, Ronnie! Sí, Hudson. Pero que, como en el río Hudson, pero que no va a pasar nada. David, Salmo 121, 3, del 1 al 3, dice, alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que creó los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormece el que te guarda. Amén. Hoy en la mañana estaba meditando en esta escritura. Ayer celebré con el Señor mi quinto universitario. Ustedes, Adriana, ayer entró el correo que la aceptaron en la universidad. ¡Bravo, Adri! Y la estaba molestando porque dije, bueno, vamos a hacer un movimiento geográfico por ella. Y dije, ahora que no te acepten, te quedas con tu abuelita. Le dije, "Oye, nosotros porque ahora ya nos tenemos que ir". Pero bueno, entonces estábamos agradeciendo eso ayer. Y hoy en la mañana, otra de mis hijas está pasando ahí una nota contraria que no se esperaba. Y el Señor me dice, hey, tranquilo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él no está descansando. Él puede hablarnos y puede cambiar nuestra vida en medio de las crisis. Pero dice, alzaré y pondré mi mirada en el Señor. Y lo que decías, Néstor, ¿verdad? La parte que me corresponde. Alzar mi mirada y ponerla en el único que puede tener el control de la situación. Excelente. Yo hace tiempo aprendí, claro, cuando enfrento otra vez una situación difícil, tengo que ponerlo en práctica. Pero las crisis bien manejadas son una oportunidad de un testimonio. Y lo que tenemos que hacer es guardar la calma y decir, Señor, ¿qué quieres hacer en esto? ¿Ya? Y si todo sale a pedir de boca, gloria a Dios. Si hay oposición, oremos y preguntemos, Señor, ¿cuál es el próximo paso? Y de eso un testimonio va a salir. De eso algo va a salir para la honra y la gloria del Señor. Si las cosas se ponen difíciles, Él va a manifestar su gloria. Entonces, claro, una cosa es decirlo, viendo hacia atrás, y otra cosa es tener enfrente el problema. Ayer igual yo recibí una situación no agradable, es una puerta cerrada que no me gusta, y tiene uno que volver a poner en práctica estos principios y decir, bueno, una vez más una batalla, pero es ahí donde uno tiene que gobernar sus emociones y uno tiene que decir, Señor, vuelvo a confiar en ti, sé que tú estás en esto. Y lo que uno tiene que tratar de enfocar es decir, Señor, ¿esta es una puerta que tú estás cerrando o es una batalla que tengo que pelear? Porque si es una puerta que tú estás cerrando, yo no la quiero intentar abrir. Pero si es una batalla que yo tengo que pelear, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Debo esperar? Como decía Nicky hace un momentito, estad quietos, porque a veces Dios le dice a uno, estad quieto, yo voy a pelear la batalla. A veces Dios dice, avanza, hijo, tienes que hacer esto. Eso es lo único que tiene que hacer uno, estar atento a qué es lo que Dios dice. O a veces Dios dice, yo cerré esa puerta, ni trates de abrirla. Eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que dices tú, Señor? Y eso acerca nuestro corazón al Señor. Y si nosotros logramos sintonizarnos a Él, ¿sabe? Es emocionante porque entonces uno va por la vida sabiendo, mi papá está ahí y Él no me ha dejado. Y Él me dijo, ni intentes abrir esa puerta, quédate quieto, yo la voy a abrir. O avanza, haz esto, pelea esta batalla de esta y esta forma. Y sea de cualquier forma, el Señor sale glorificado. Su nombre es glorificado. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dé claridad? Puede ser que tú estés pasando como nosotros alguna situación así y necesitas escuchar la voz de Dios, y cuando la logres escuchar vas a decir, bendito problema, porque eso me ayudó a escuchar la voz de mi Padre Celestial y sentirme así de cercano, así de especial con Él. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti como lo hizo David en innumerables ocasiones, a decirte, necesitamos tu ayuda. Ya sea para un problema pequeño o grande, ya sea para una situación insignificante o algo muy importante en nuestras vidas, te necesitamos. Y oramos porque reconocemos nuestra incapacidad. Oramos, Señor, porque la oración es la manifestación de nuestra impotencia. Reconocemos que solos no podemos y por eso venimos a ti en oración a pedirte ayuda. Venimos a pedirte, Señor, que tú nos des claridad de qué es lo que tenemos que hacer. Esto que está pasando es una puerta cerrada, que debemos ahí dejar cerrada porque tú la cerraste. Es una puerta cerrada que tú vas a abrir y debemos esperar lo que tú vas a hacer. Es una situación en la cual nosotros tenemos que batallar y procurar abrirla y tenemos que esperar tu estrategia. Hoy nos disponemos a escuchar lo que tú quieres decirnos, pero sobre todo nos disponemos a gobernar nuestros sentimientos, gobernar nuestros pensamientos y obedecer lo que tú estás diciendo.
y obedecer lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy nos disponemos a permitir que tú gobiernes nuestra mente y sujetar y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia tuya, Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Sabemos que tú estás y vas a estar con nosotros y nos vas a llevar en victoria. En tu nombre oramos. Amén. 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 Y recordemos lo que dice 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es un llamado a la sobriedad. 2 segundos para despedirnos. Nikki, Alejandro, Néstor. Quiero volver a citar primera de Ron y David. Cualquier crisis bien manejada es la oportunidad de un gran testimonio. Así que orar y Excelente. preguntarle a Dios qué sigue. Muy Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don. Eso quiere decir que es dinámico. Tomemos decisiones positivas, tomados de la mano del Señor y seguro alcanzaremos su propósito. El Señor peleará por ti. Confía en Él, suelta lo que tienes, lo que te aflige y déjalo en las manos de Dios. Muy bien, queremos desearle el mejor de los días y yo quisiera hacer una recomendación. Este programa queda grabado ahí en las redes sociales, YouTube y Facebook. Usted puede copiar ese link y mandárselo a alguna persona que el Señor lo ponga en su corazón, que usted sabe que lo necesita. Pero sobre todo, tomemos estos principios y apliquémoslos a nuestro corazón. También quiero invitarlo a que mañana usted no se pierda la oportunidad de seguir aprendiendo cómo gobernar actitudes, pensamientos, cómo gobernar nuestro día. Mañana vamos a continuar con la lectura de este libro, aprendiendo a poner nuestra confianza en el Señor, aprendiendo a dirigir nuestros pensamientos a través de la obediencia a nuestro Señor Cristo Jesús. Por hoy le deseamos el mejor de los días y le damos el mejor consejo de todos. No vaya ni solo, ni mal acompañado. Vaya con Dios. Dios quede con usted. Bendiciones.